Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Estamos ubicados en calle Felipe Ángeles y número Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Damos esa referencia en esta ocasión por algo muy especial. Y esto especial es que le tengo una buena noticia, que del 26 de este mes de octubre al 30 vamos a tener una conferencia sobre la familia, basada en lo que dicen las Escrituras. Recordemos que el matrimonio no es de institución humana, lo instituyó Dios y sus leyes igualmente. Por tanto, se supone que las leyes de Dios no fallan y la Biblia tiene mucho material para orientar a los matrimonios, no solamente como pareja, pero como padres y todo lo relacionado a la familia. De modo que no se olvide, están invitados a ir, no hay costo ninguno, no es gratis la entrada. Será bienvenido, acérquese. Es sobre el tema de la familia, basado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora queremos que disfrute de una pieza musical. A lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el pasaje siguiente, Números 21, versículos 5 al 9, que tiene como título La serpiente de bronce. Dice la palabra de Dios, es una experiencia del pueblo de Israel allá en su peregrinar entre Egipto y Canaán, cuando
Dios los sacó de Egipto. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es uno de los, es un cuadro, una figura de la cruz de Cristo, lo que se llaman tipos en la palabra del Señor. Cristo mismo mencionó este incidente en el Nuevo Testamento, hizo referencia a él como si no quisiera como si no hubiera querido que lo pasáramos por alto, y de ninguna manera, porque tiene una lección muy bonita. Le voy a leer la referencia que Jesucristo hizo en el Nuevo Testamento. Si usted tiene un Nuevo Testamento, está en Juan 3, y el versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refería a Números 21. Los israelitas, como acabamos de ver, los israelitas rebeldes murmuraban contra Dios, y como castigo Él envió entre ellos serpientes ardientes, muy venenosos, y entonces ellos clamaron a Moisés, y Moisés oró a Dios, quien a la vez le mandó Dios a Moisés fundir una serpiente de bronce y colocarla sobre una asta en medio del campamento, y el que fuera mordido por una serpiente y miraba hacia ella, a esa serpiente, no moría. Es un caso de sanidad física en el Antiguo Testamento que Cristo señala como figura o tipo de Él mismo, y a la vez como figura de la sanidad del alma en Cristo. En Cristo relatado, es la enseñanza del Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer en Juan 3:14. ¿Cuál era la condición de esta gente en el momento? ¿Por qué clamaban? ¿Cuál era su condición? Bueno, había mortandad a causa de las serpientes ardientes. Eso tiene una aplicación con respecto al pecado. No hay ser humano que no sufra el veneno de la serpiente antigua, que la Biblia además le llama diablo y Satanás, que con su veneno envenenó a Adán y a Eva. Y luego, usted sabe que Adán y Eva es la pareja, la primer pareja de donde procedemos todos los seres humanos. Y así todos estamos bajo sentencia de condenación, de muerte eterna, de muerte de condenación. Ahora vamos a ver el remedio de su problema que ellos acabamos de explicar. ¿Cuál es el remedio?
Vamos a ver primero los remedios ineficaces. Vamos a ver remedios. Usted sabe que la gente, pues, con respecto al pecado, busca remedios. Se imagina que haciendo esto y aquello y lo demás, y ya va a remediar el asunto. Vamos a ver, en este caso, cuáles eran los remedios ineficaces, es decir, que no les servían. Dice el versículo 7 que pedían que Moisés orara a Dios que quitara la serpiente, dice el versículo 7. Ese es un remedio que ellos proponían a Dios, a Moisés, que le dijera a Dios que quitara las serpientes. Dios no puede quitar el pecado para decir, pues ya, yo voy a quitarles toda culpabilidad. No, el ser humano es pecador por naturaleza, está impregnado de maldad. Marcos 7 dice que del corazón salen toda una serie de maldades. Y eso no era el remedio. Quitar las serpientes no era el remedio. Ellos posiblemente ya habían echado mano de algunos remedios. Dios no dijo, por ejemplo, pónganse de acuerdo todos y cada uno de ustedes tome un garrote, una vara, una piedras o algo con lo que puedan y vayan por todos los lugares alrededor y maten a todas las culebras, a todas las serpientes, acaben con ellas. No dijo eso. Ni dijo, pues concéntrense en un lugar, por ejemplo, para dormir. Concéntrense en un lugar y nombren personas que se encarguen de la seguridad pública del pueblo y que ellos velen y que cada serpiente que se acerque que la maten. Esa podía ser un remedio que ellos que esperaban que Dios les diera, pero no, Dios no dio esos remedios, porque eso sería salvación por obras, porque era una figura de cómo se consigue la salvación, y esto sería un esfuerzo humano para conseguir la salvación. Ustedes saben que hay personas que tienen esa idea, que tenemos que ganarnos la salvación, como si fuéramos muy buenas personas. No, la salvación no se gana, la salvación en la Biblia se presenta como algo que se recibe por gracia, por la misericordia de Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento y una confianza en el sacrificio de Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice, no con espada ni con ejército la salvación. No dijo tampoco, den ofrendas, den dinero. No, la Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, no es dinero. Para nosotros aquí el oro y la plata son metales muy preciados, pero eso no lo acepta Dios para la salvación de las personas. No, ofrendas no iba a servir de nada. Tampoco, fíjese, tampoco dijo Dios, arrepiéntanse y pídanme perdón y ya todo está arreglado. No, ¿por qué? Porque de esa manera no se arregla el pecado. El método de Dios, ¿sabe cuál es? Ya lo hemos dicho muchas veces. Dijimos que Dios hubiera dicho, arrepiéntanse y pídanme perdón. Aparentemente está bien, que eso puede hacer el hombre y pensamos, Dios es misericordioso, le puede perdonar. No, porque si eso diera resultado,
entonces Jesucristo no hubiera venido a morir por nosotros. Nada más hubiera dicho Dios, en ayuno, arrepiéntanse y pídanme perdón, y yo los perdono. ¿Por qué no hizo eso Dios? Porque no es el método de Dios. ¿Sabe cuál es el método de Dios? Dice Pedro, en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Entonces, el método es la salvación está en Cristo. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino, ese es el método divino. Y no debemos andar buscando, como dice la Biblia católica en Hechos 4:12. La Biblia, la Torre Samad en Hechos 4:12 dice, fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro. Bueno, entonces cualquier otro método que fuera, como este que parece que había de dar resultado, ayunar, arrepentirse, pedir perdón de todo corazón, dijeron, bueno, pues ¿por qué no si Dios es misericordioso? No, es que Dios ya estableció un medio, es Jesucristo, porque Él es el que, como dijo en Juan 3, Él dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El método divino es la muerte de Cristo por el pecador. Quizás hubiera dicho otro método que no da resultado es que ellos hubieran esperado que Dios les dijera, miren las heridas, cuando les muerda una serpiente, miren sus heridas y luego tengan confianza que van a ser sanados. No, ¿por qué? Porque no hay que mirar las heridas del pecado, hay que mirar las heridas de aquel que murió por nosotros. Sí, de aquel que murió por nosotros. O mirar el asta. ¿Por qué no dijo Dios, miren el asta? No. Hoy día hay una semejanza en lo religioso. Hay quienes traen aquí en el pecho una cruz y hasta la levantan y le dan beso y se persignan y pues se encomiendan a Dios por a veces esa cruz. No mirar la cruz sino al crucificado, porque Él es el que pagó por nosotros. La cruz fue un instrumento de muerte. Incluso Pablo dice que la muerte de cruz es una muerte maldita. Entonces, eso sufrió Cristo porque Él sufrió la maldición de nuestro pecado. No miremos la cruz. ¿De qué sirve llevar una cruz en el pecho y luego el diablo en el lecho? Muchas veces. Hay que ver al crucificado, al que murió ahí en la cruz por nosotros. De modo que esos remedios no servían, ninguno. Ahora vamos a ver el remedio divino. El remedio divino. En primer lugar, recuerden que la serpiente era de bronce, era metal bronce. Y el bronce en el Antiguo Testamento simbolizaba el juicio divino sobre el pecado. Eso nos enseña que aquella serpiente hablaba del juicio divino sobre el pecado, que a la vez hablaba de Cristo, más que Cristo vendría y que allá en la cruz Él sería enjuiciado por nuestro pecado. Él sufriría en la cruz nuestro pecado. La Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padeció, dice la palabra. Entonces, ese era el remedio. Era una figura. El bronce es símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. Era una serpiente semejante a las que mordían, a las que estaban venenosas. Eran venenosas. Era semejante a esas. Pues Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vino en semejanza
de hombre de pecado. Note Romanos 8, su versículo 2. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en semejanza nada más. Es decir, más tarde vamos a ver que Él no tenía pecado. Entonces, era nada más la semejanza. ¿Y por qué Él tuvo que tomar esa semejanza de pecado, esa semejanza en nosotros? En Hebreos 2:14 lo explica. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros los humanos, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué tomó forma? ¿Por qué se hizo semejante a nosotros, los seres humanos? ¿Por qué aquella serpiente era semejante a las venenosas? Porque hablaba de Cristo, que iba a venir en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué lo iba a hacer? Lo iba a hacer, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, allí tuvo la victoria sobre el diablo con respecto a la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte, dice. Y Cristo vino y tomó forma humana como nosotros y murió para pagar nuestra salvación. La serpiente no tenía veneno. Recuerde usted, la serpiente no tenía veneno. Bueno, en Hebreos 4:15 dice que Jesucristo no tenía pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y hay más versículos. ¿Quiere otro? Es en Hebreos 7:26, donde se nos dice que Jesucristo no tenía pecado, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Señor, aquella serpiente que levantó Moisés no tenía veneno, como Cristo tampoco tenía pecado. Por eso pudo pagar por nosotros. También tenía que ser levantado en alto, como la serpiente. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos en Juan 3:14, que dijo el Señor Jesucristo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como levantó Moisés la serpiente allí en medio del campamento, Dios levantó allá en Jerusalén, el centro del mundo, al Señor Jesucristo en aquella cruz. También, ahora, miraba el israelita, miraba la serpiente y se salvaba. Miraba y era salvo. No por haber oído, no por saber, sino por creer. Miraba y era salvo de la muerte. Un remedio fácil. Qué fácil es la salvación, amigos. Solo mirar con fe al crucificado que moría por nosotros y confiar en Él nuestra salvación. Ese remedio es el eficaz, es el remedio divino. Señor, el profeta Isaías, hablando de lo que Dios le dijo, fue: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. La serpiente traía muerte. Sí, la mirada salvaba. Sí.
¿Por qué no aprovechaban algunos? Vamos a suponer que algunos no aprovecharon. Por incredulidad. Es lo mismo ahora. Si usted no cree lo que dice la Biblia sobre la salvación, que solo está en Cristo, porque Él pagó en la cruz por usted. Si usted no lo creyera, ninguna esperanza tiene, ninguna esperanza le da a Dios para pasar en la gloria. Tendría que ir a la condenación eterna. ¿Quiénes fueron los que no podían sanar? ¿Quiénes? ¿Qué grupo no pudo ser sanado? Esos eran los que ya se habían muerto. Los que se habían muerto ya, esos no tenían oportunidad. Es lo que la Biblia nos dice. En Lucas 16 tenemos un hombre que murió, y es una historia que Cristo contó. Fue a dar en un lugar de tormento, ahí clamó, no hubo esperanza. Después de muertos no hay esperanza. Solo queda la esperanza del juicio eterno. Dice la palabra, así lo dice en Hebreos 9:27. Así que si usted en vida es cuando debe confiar en Cristo como su Salvador. En vida. Porque si usted piensa que ya muerto otros van a hacer algo por él, eso no da resultado. La Biblia no da ninguna esperanza. Bueno, pues yo espero que este relato, que es una figura de nuestro Señor crucificado, le ayude a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador. Quiero repetir el anuncio que hicimos al inicio, que del 26 al 30 del mes presente, octubre, tendremos en nuestro templo unas conferencias que van a principiar a las 6 de la tarde, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y en la mañana el domingo 10 de la mañana y en la tarde a las 6 otra vez. El tema, la familia. Cuánta necesidad se siente, se ve ahora con respecto a la familia. Cuánta desviación hay en la familia. Cuántas lágrimas, cuántos sufrimientos, cuánta inmoralidad, cuánta perdición, y todo va en contra de la familia. La palabra de Dios, recuerde, el matrimonio es institución divina y sus leyes son divinas también. Por tanto, no fallan. Los matrimonios que se sujetan, que hacen lo que la Biblia les dice, son matrimonios felices. Así que quiere apoyo en ese sentido. Recuerde, la entrada es gratis. Usted puede aprovechar estas conferencias 26 al 30 de octubre. Para concluir, quisiéramos que usted también disfrutara de otra pieza musical.